Buenos días, tardes, noches a todos los que siguen aquí. Si bien dije que iba a tratar de tomarme menos tiempo entre unos y otros los videos, pero la verdad es que no había tenido muchas ganas de grabar por distintos motivos que no vienen al caso y porque en realidad los temas han ido agotándose un poco en sí mismos. Pero hoy día quería hablar de algo que, o de alguien en realidad, que es el alfa y el omega, el principio y el fin y del fracaso mismo, Karl Marx. Karl Marx, Carlos Enrique Marx o Carlos Marx o como le digan, da lo mismo, es un personaje histórico muy relevante, hay que reconocerlo, que vivió en el siglo XIX. Marx nació a principios del siglo XIX, en 1818 si mal no recuerdo, y él fue, según él mismo, un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual, político y comunista alemán, ¿ya? Es de origen judío, es una persona que fue un pensador, eso es innegable, y que dentro de sus características está el haber creado lo que se conoce como los movimientos obreros marxistas, ¿ya? Porque los movimientos obreros existían de antes, hay que tener algo, eso súper en claro, o sea, la mayor parte de estos movimientos que agrupa, o que no podríamos decir agrupa, sino que más bien dirige Marx, son grupos obreros que ya existían, sindicatos y cosas por el estilo, que ya vienen en la mayor parte de las fábricas. La diferencia que tiene con lo que hace Marx es que Marx los agrupa en una misma entidad, por así decirlo, y bajo un mismo lema que es el comunismo. Marx nace en Alemania, en lo que es la actual Alemania, en ese momento era Prusia, y dentro de su activismo fue, por supuesto, expulsado de Prusia. Y después de Alemania, donde estudió con Hegel, o el Hegelismo, ¿cómo se dirá esa cuestión? El pensamiento de Hegel, ¿ya? Va a vivir a Francia. No parte directamente a Londres, que es donde se hace más conocido, por así decirlo, sino que él primero está en Francia. En sus primeros años en París, vive con, ¿cómo se llama esto? Vive en relativa pobreza Marx en París, porque Marx se negaba a trabajar, lo cual es una cosa bastante curiosa para alguien que dice hablar de economía y de sociología, el no querer trabajar. Marx solo escribía, ¿ya? Luego de Francia se va a Bruselas, y ahí es donde él escribe el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es una hoja, ¿ya? En la cual él da a entender, no a entender, da a conocer sus ideas de lo que debiese ser el, el pensamiento del pensamiento comunista y cuáles son los principales, ¿cómo se llama? Características que debiesen unir a toda la Liga Comunista Internacional. Hay que recordar que el Partido Comunista o las ideas comunistas son internacionalistas, o sea, no son ideas que se centren en un lugar específico, sino que tienen la idea de que todos debemos ser más o menos iguales y un gatito, y además de eso ser una cosa internacional con las mismas características, más globalistas se le podría decir hoy en día, en que sí debiésemos ser todos más o menos iguales. Marx parte con una ideología que se llama el materialismo histórico, ¿ya? Que habla de las acumulaciones de riqueza y distintas características que han ocurrido en la historia, y hace de esa tesis del materialismo histórico, hace eh, una no digamos una alusión, sino que hace una definición de que las personas se mueven por este materialismo y van a estar siempre guiadas por él, no así los otros, pero que este no es un bien superior. Entonces, lo que hace Marx cuando habla del materialismo histórico es explicar
este concepto de la acumulación, por así decirlo, y que se supondría que este materialismo va a estar dado por la transferencia de riqueza de un lugar a otro. Esta idea de la transferencia de riqueza evidentemente no es de Marx y evidentemente está mal explicada. Esta idea es la que plantea Adam Smith con la riqueza comparativa. Cuando él escribe el Tratado sobre la riqueza de las naciones, él explica que la riqueza comparativa, la riqueza absoluta de un país frente a otro, y cómo este país que tiene una mayor riqueza podría beneficiarse del comercio, a diferencia del que no tiene esta riqueza absoluta, que se vería perjudicado. Esto ya había sido, eso fue en 1776, esto ya había sido corregido por... ¿cómo se llama este? No es Robert Bruce, bueno, por otro economista, entre comillas. Hay que pensar que en esta época los economistas en realidad no existen, ¿ya? Sino que son, y la sociología tampoco, sino que son una mezcla un poco de todo, son filósofos un poco más aterrizados, podríamos decir. Y bueno, en el 1810 más o menos ya se había explicado la diferencia de la existencia de la riqueza comparativa y no la riqueza absoluta, como explicaba Adam Smith. Por supuesto, Marx toma la idea de la riqueza absoluta y la basa en lo que fue el mercantilismo de la época, no es medieval, sino que es la que viene después del tiempo moderno, dejamos la conquista de América y de África por los gobiernos europeos, por los reinos europeos, y piensa que esto sigue funcionando así. Por supuesto, esto ya se había probado incluso antes de que él naciera, que no era así, pero no era de muchas luces. Sí, era muy buen vendedor de ideas, pero no ideas muy buenas. Después de su paso por Bruselas, él vuelve a Alemania, a Colonia, que es donde se casa. Marx tiene 5 hijos, 3 hijas y 2 hijos hombres, si mal no recuerdo. No estoy seguro si eran 3 hijas y 2 hijos hombres, pero sí me acuerdo que tenía varios hijos, que eran 5. Y cuando vuelve a Alemania, vuelve a ser expulsado, y ahí es donde se va a vivir a Inglaterra, que es donde finalmente conoce a Engels, que es Friedrich Engels, que también es de origen alemán, y es un rico heredero de las empresas textiles inglesas. Recordemos que estamos en plena revolución industrial, donde las empresas más ricas o los empresarios más ricos son los textiles. Engels engancha con estas ideas de Marx, pero de una forma bastante particular, porque él no deja al lado ninguna de sus buenas vidas ni nada por el estilo. Sí se dedica a hablar a favor de los obreros y todo lo demás, y a alienar, diríamos hoy en día, a los distintos movimientos en las distintas fábricas, salvo en la de él. Pero él no hace nada práctico. O sea, él dice que los obreros tienen que tener una mejor remuneración, mejor tiempo y todo lo que sabemos, pero él en su planta no implanta ninguna de esas medidas por las que andaba pregonando. Pero volviendo a Marx llega a ¿cómo se llama? A Inglaterra, y él vive en la extrema pobreza, porque como se negaba a trabajar, porque según él era mucho más importante su capacidad de escribir que lo que podía hacer trabajando, tiene cosas que son realmente brutales. 2 de sus hijos mueren de hambre en este periodo. Incluso en un momento tuvo que hasta empeñar el abrigo. Y de hecho esta foto sumamente famosa del que sale sentado con la mano dentro de la chaqueta, esa chaqueta es prestada, porque él no tenía ropa en esos momentos, porque se negaba a trabajar. Y la familia vivía de una pensión que le daban sus padres a su señora, los suegros de Marx, y lo que le daba también Engels para vivir. Ahora, lo que le da Engels para vivir no es un estipendio muy grande, porque además Engels era el heredero, o sea, todavía no había muerto sus padres para que él pudiese hacerse con las empresas. Cuando él se instala en Londres y empieza ya a su producción intelectual un poco más elevada, es donde se crea el famoso libro de El Capital. El Capital de Marx es una obra, lo tenía por aquí, se me olvidó,
que se supone que revoluciona o vendría a revolucionar todo el conocimiento económico de la época. Sin embargo, el Capital de Marx tiene ciertas características que son un poco particulares. Lo primero es que este Capital de Marx tiene dentro de sus capítulos todo lo que tiene que ver con la creación de riqueza y todo lo que tiene que ver con el trabajo y la explotación laboral que existía en esa época y que existía también antes con los esclavos y todo lo demás. Pero nunca, en ningún momento, en ninguna parte, dice algo del capital. Siempre habla del trabajo, lo cual no está mal, entre comillas. Pero ahí es donde crean este concepto del plusvalor, que es una idea en la cual se supondría, que los trabajadores generarían todo el valor de un producto a través de su ¿cómo se llama esto? De su trabajo, y no se requeriría el capitalista, al empresario, porque al final de cuentas el capital está, entre comillas, ahí. Por lo tanto, todo, dado que está el capital, todo lo que se aumenta de valor de un producto es trabajo. Esta idea es muy revolucionaria en su momento, pero tiene, en forma inmediata, tiene un fallo que se nota al kilómetro, que es: ¿y el capital de dónde sale? ¿Cayó del cielo? ¿Está de buena onda? ¿De dónde sale este capital? Y ahí es donde Marx no tiene una respuesta. De hecho, no está en el libro. A lo mejor la pudo tener en persona o algo por el estilo, pero en el libro mismo del capital no está. ¿Y por qué no está? Porque si nosotros hablamos del capital como algo dado, tendría que salir del aire. Pero en realidad el capital se genera de trabajos anteriores, del ahorro. Y Marx tenía una postura muy contraria al ahorro. Las personas no debían ahorrar, y si es que ahorraban y esas, por ejemplo, generaban herencia, esa herencia debía quedar para el Estado. ¿Por qué? Porque como el capital estaba dado, caía del cielo, no eran necesarios los capitalistas, sino que los mismos trabajadores podían organizarse para generar todo el capital o todo el proceso industrial por ellos mismos. Similar a lo que es una cooperativa hoy en día. Pero que iba a ser global de toda la producción de todos los bienes. El problema con esto es que por una cuestión intrínseca de capacidad, por así decirlo, sabemos que la capacidad organizativa humana no es tan grande como para poder organizar todo, ¿ya? Y también sabemos que esto no funciona porque se ha probado en el tiempo, ¿ya? Voy a ir a eso más adelante, pues. Marx, dentro de todo lo que plantea en ¿cómo se llama esto? En el Capital, en general, se basa en una frase que es lamentablemente usada hasta el día de hoy, que es: de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Esto significaría que cada uno debe entregar su máximo esfuerzo posible, pero va a recibir lo que necesite solamente. El problema de eso es que algún burócrata va a definir qué es lo que tú realmente necesitas. Entonces no se generarían, por ejemplo, fortunas como no hablemos tampoco de la Jeff Bezos, sino fortunas normales, por decirlo de alguna manera, como la de Leonardo Farca, la de Sebastián Piñera, que no son nombres mega ricos, o siendo un poco más localistas y no incluso más tan grandes las fortunas, sino un poco más pequeñas. Podemos hablar, por ejemplo, de las fortunas que se generan con las personas que tienen fortunas muy entre comillas, que tienen 2 o 3 locales, o con los médicos que son cirujanos plásticos, que tienen ingresos muy altos. Esta frase, esta lamentable frase que se utiliza hasta el día de hoy para transmitir la idea de cómo debiesen ser la revolución obrera, tiene el defecto de que alguien más te va a decir cuáles son tus necesidades de partida, porque tú no eres capaz de decidirla. Y uno de los grandes errores que tiene, y eso está en el manifiesto, no está en el Capital, que es que va a haber un ente central de hombres sabios va a definir cuáles son las necesidades. Y que por supuesto cada uno tiene que esforzarse al máximo.
Eh, ya hace muchos años que sabemos que esto no funciona y que no es así. Después voy a ir a hablar de los distintos autores que han ido mostrando los errores fatales y brutales que tiene el capitalismo, o sea, perdón, el capitalismo, el marxismo, pero sí, siguiendo con la historia de Marx, Marx siempre tuvo mala salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando del siglo XIX, o sea, y principio del siglo XIX. Marx nace en 1820, 18, 20 por ahí, y sabemos que en esa época la nutrición era muy mala. A pesar de que él era de una buena familia, una familia judía askenazi, eh, eh, la, su vida adulta, como nunca quiso trabajar y vivía en la pobreza extrema durante muchísimos años, su salud se resintió mucho. Bueno, por algo es que uno de sus hijos muere de hambre. De hambre, no estamos hablando de enfermedad, no, de hambre. Y Marx, como tenía esta salud muy delicada, era muy cuidado por sus hijas, que tenía 3 hijas, que fueron también muy importantes dentro del movimiento comunista posterior. Y, y Marx fallece en 1882, estando enfermo. No se tenía mucha claridad de enfermo de qué es lo que estaba. Sí, eh, hay una cosa muy chistosa, entre comillas, que hace unos años atrás estuvo de moda un meme de "a mí me dejan solo 2 minutos", y bueno, en el discurso de despedida de Marx, hecho por Engels, Engels dice que estaban todos conversando con Marx, salieron 2 minutos, volvieron y estaba muerto. O sea, a Marx lo deja solo 2 minutos y se muere. Y la muerte de Marx genera, por supuesto, un caos importante dentro de todos los movimientos comunistas, porque era el gran ideólogo de toda esta cuestión. Y ahí es donde entran a jugar, por decirlo de alguna manera, sus hijas. Él tiene 3 hijas. Las 3 fueron muy importantes, muy dentro de los movimientos. Y sí recuerdo que una de ellas, no recuerdo cuál, murió joven, muy joven, porque se suicidó con su marido, un marido francés, después porque sentían que ya habían entregado todo lo que podían entregar al movimiento socialista y comunista mundial, así que se suicidaron. Y actualmente no sé si es que quedarán descendientes de Marx en el mundo directos, pero sé que ellos dos no tuvieron hijos. Bueno, pasando a las ideas de Marx. La primera idea, y tal vez la más conocida, esta de la plusvalía del trabajo, o sea, que el trabajo generaba valor. Esa fue refutada por von Bauer, eh, por Eugene von Bauer, que es un también economista, aunque era abogado, que fue hoy fue por von Bauer, fue por Menger. Uy, me entró la duda, denme un segundo. Ah, se me fue. Bueno, pero ¿fue por von Bauer o por von Bauer o por Menger, que el Capital, que es de 1858, en 1870 más o menos, que sí, parece que era el de Karl Menger, que fue ministro de Hacienda, por decirlo de alguna manera, del Imperio Austrohúngaro. Todos estos son austríacos, ¿eh? Menger, von Bauer, Mises, Weiser, ¿cuál más? Tenemos Hayek, son todos austríacos. ¿Ya? Por eso es que se conoce como la escuela austríaca, que es exactamente lo contrario a la escuela marxista. Voy a hablar de ella en otro episodio, pero uno de estos dos, no recuerdo cuál de los dos, von Bauer o Menger. Von Bauer fue alumno de Menger en todo caso. Prueba que toda esta cuestión de la plusvalía del trabajo es un error. Y prueba que además que el valor de los productos está dado por las preferencias humanas. O sea, el que le pone precio a las cosas no es el trabajo, como decía Marx. Mientras más trabajo, mayor precio. Sino que las necesidades y los deseos humanos. Y eso echa por tierra al tiro los dos principales características que tiene el libro de El Capital de Marx, que son esta idea de que el trabajo genera la riqueza, y luego esta frase que yo les acabo de comentar de a cada uno según de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad.
Esta frase también es la frase gatillante de la obra completa prácticamente de Ayn Rand. Ayn Rand es una escritora y filósofa objetivista rusa, muy inteligente, que el objetivismo se basa básicamente en lo que es práctico y lo que no es práctico, lo que es útil y lo que no. Y uno de sus libros más conocidos, y tal vez de los más interesantes para leer, porque tiene la gracia que es una novela, que habla de filosofía a través de una novela, que es La rebelión de Atlas. Precisamente se trata de el protagonista, que no se conoce al protagonista, John Galt, hasta, diría que 2/3, 3/4 del libro, no lo he visto nunca, lo he escuchado nombrar. Pero todo lo que hace John Galt se gatilla por esa frase. Y una vez más demuestra que no tiene pies ni cabeza esa forma de pensar. Recordemos también que Ayn Rand es una mujer rusa que vivió la revolución bolchevique. Ella también era judía y tuvo que arrancar de la Unión Soviética cuando se forma. El pensamiento Marx se ha plasmado en varias partes, en varios lugares, en forma práctica. El caso más famoso que tenemos es la Unión Soviética, que es muy reciente, muy entre comillas, a Marx, muy, no digamos contemporáneo, pero sí, porque Marx murió en 1882 y la Unión Soviética se formó en 1917, hay 40 años de diferencia. Pero Lenin sí estudió con Marx y sí lo conoció mucho más en profundidad, por así decirlo. Y Lenin tenía la misma característica de Marx de ser una persona que no trabajaba, no quería trabajar y que era mantenido por su madre. Y cuando él hace el golpe de Estado en contra de la Duma, porque hay que recordar que el zar o el emperador ruso creó, no Nicolás, el papá Nicolás, no me acuerdo cómo se llama, creó esta cuestión de la Duma, que era como una cámara de diputados, por así decirlo, pero con el poder de disolverla cuando tuviera ganas. Y lo hizo como 25 veces, más o menos, antes de que lo mataran y asumiera el cargo de zar Nicolás II. Interesante la historia de los zares, si pueden leerla, aunque sea en Wikipedia. La mitad, lo menos la mitad, lo asesinaron, tuvo unas muertes, casi todas muertes muy violentas. Un caso ejemplar es el de Pablo I, el único zar que se llamaba Pablo, que entran a matarlo de parte de su, no recuerdo si era de su tía o de su tío, para tomar ellos el control del imperio, y no lo encuentran porque está escondido detrás de una cortina en su dormitorio, y matan a otra persona en la cama y después lo encuentran a él y lo matan tras la cortina, y según dicen los análisis estaba literalmente orinado de miedo, dando un muy buen ejemplo para todos los Pablos a futuro. Bueno, como decía yo, la aplicación de las ideas de Marx se aplicaron en la Unión Soviética. La Unión Soviética duró más o menos 70 años y se probó absoluta y completamente que era inviable todo esto del de cada uno y a cada uno, porque la gente no tenía motivación para esforzarse más, porque no tenía sentido, no había una motivación real, porque no había ningún beneficio directo del esfuerzo. Cuando colapsa la Unión Soviética, colapsan todas los regímenes de los distintos países europeos que estaban bajo la cortina de hierro, que se llamaba, que son los países de lo que ustedes seguramente no han escuchado nombrar nunca, el segundo mundo. Todo el mundo conoce el primer mundo, que son los países desarrollados, el tercer mundo, que somos nosotros. ¿Y cuál es el segundo mundo? El segundo mundo era el mundo de la órbita soviética. Ese mundo ya no existe, por eso es que no se habla de él, porque cuando se destruye la Unión Soviética, implosiona, y todos los países satélites que dependían de transferencias y distintas cosas de la Unión Soviética empiezan a destruirse y a venirse todos abajo. En Europa es muy violento y es muy rápido. Recordemos que la Unión Soviética colapsa en 1989, no me acuerdo la fecha exacta, pero a los 2 días cae el muro de Berlín. Y cae por error, eso es bien simpática la historia, porque la verdad es que cuando el alemán le pregunta a los soviéticos si es que tienen que dejar pasar a la gente por el muro de Berlín, hay un error en la traducción, que el soviético le dice todavía no, y otro entendió que bueno, es algo así, no me acuerdo muy bien, lo pueden buscar en internet, está bien la historia,
Y eso es lo que hace que caiga. Y todos los ciudadanos de los países que estaban bajo la, el yugo soviético van a tomarse las distintas embajadas de la Unión Soviética y para sacarlo y hacer los pedazos todo, como tiende a ocurrir en estas revoluciones. Y hay un caso que es en la de Alemania, en la cual llegan a meterse a la Alemania y sale el espía superpoderoso soviético con una pistola a defender mientras quemaban papeles. Y ese miembro de la KGB fue Vladimir Putin, el mismísimo que hoy en día es el presidente vitalicio de la Unión de Rusia. La historia es muy entretenida, yo siempre les recomiendo leer historia. Bueno, además de la Unión Soviética, las ideas de Marx se implementaron en Cuba. Todos sabemos lo que pasa en Cuba y cómo funciona. En Corea del Norte no vale la pena ni mencionarlo. Y actualmente en una mayor o menor medida en lo que es Venezuela. La realidad nos muestra que las ideas de Marx no funcionan. Las teorías de Marx han sido refutadas una y otra vez. Como sociólogo algunos dicen que era un gran sociólogo porque entendía muy bien los movimientos sociales. Pero en realidad él inventó los movimientos sociales y se fue a generar ruido, por decirlo de alguna forma, para poder controlarlos. Y en todo el movimiento, toda la base de la teoría de Marx es falsa. Porque se basa en un error de concepto. ¿Por qué? Porque Marx vive en un momento en el tiempo en el cual efectivamente sí existía explotación infantil, existía explotación laboral, existían muchas otras cosas más, pero como no era muy alumbrado, a pesar de que sus defensores puedan decir que sí, no entendió cómo era el mundo antes. Recuerden que la revolución industrial, esta explosión de crecimiento y de desarrollo del mundo, comienza en 1770 con la lanzadera volante y la máquina de vapor. Y Marx nació 25 años después. Entonces, claro, él nace cuando todavía la mortalidad infantil, la desnutrición, todas esas son cosas barbáricas. Y empieza a ver cómo las empresas empiezan a surgir, las textiles sobre todo, en las grandes ciudades, y la gente empieza a migrar del campo a la ciudad porque para buscar un mejor futuro, y se muere de hambre en las ciudades en vez. Como no era muy pillo, no sabía que esta gente antes se moría mucho más en los campos, porque no tenían que comer. Y que la gente y que existe esta migración campo-ciudad, que existe hasta el día de hoy, producto de que la gente está buscando la mejor posibilidad, porque en los campos es mucho más pobre. Según la filosofía marxista y según la mayor parte de lo que hoy en día entiende la izquierda por la realidad, antes del capitalismo vivíamos en que el maná caía del cielo, y no era así. Marx no considera dentro de toda su teoría todo lo que son los procesos de costos reales y de preferencias del consumidor. Eso es lo que hace inviable su teoría económica. A pesar de que alguien puede intentar defenderla, que se ve de vez en cuando en la televisión y uno dice, pero ¿estos son tarados o qué? Marx proponía también que el Estado fuese el que creara los programas académicos y que adoctrinara, usa el término adoctrinar, no utiliza el término educar, adoctrinara a los niños de la forma que ellos quisieran que fuese el nuevo hombre que iba a surgir para el comunismo. Hoy en día vemos que la adoctrinación funciona bastante bien, o sea, lo podemos ver en Cuba, en Venezuela, en Chile. Tenemos que el emblemático caso del Instituto Nacional, en el cual hemos visto cómo se ha ido adoctrinando a los muchachos cada vez más, y de ser muchachos de esfuerzo y de logro académico, son un grupo del montón más, pero muy muy revolucionario. Y en general podemos ver como pero eso fue obra de Gramsci, no de Marx, como la educación fue permeada y fue tomada por los discursos de izquierda y extrema izquierda, y que se les enseña a las personas que eso es una buena forma de pensar, a pesar de que la historia nos muestra que en ninguna parte del mundo ha funcionado. Es un dato de la causa, no necesita ser un poco más allá de la realidad. O sea, uno puede decir lo que quiera. Podemos decir que sí, que la idea de Marx de que todos fuésemos felices porque no iba a haber necesidad de tener propiedad es muy linda. El problema es que es muy falsa, porque no se puede. Porque está probado que los seres humanos queremos tener propiedad. Está en el hipotálamo y todo eso que ya les expliqué en otro video. Bueno, lo voy a dejar por hoy día hasta aquí.
Marx para mí es tal vez una de las personas más nefastas que ha habido en la historia de la humanidad. No hizo nada positivo, ninguna de sus ideas eran ciertas. Todo lo que dijo, hizo, se ha probado falso. Y la única forma que ha tenido de mantenerse sus ideas es a punta de pistola. En los gobiernos o en los lugares donde ha funcionado o se ha implementado o se ha implantado el marxismo, la única forma que han tenido para evitar que la gente se vaya a esos países es con muros como en Berlín, fronteras minadas como en Yugoslavia o en Corea del Norte, un mar rodeado de tiburones y así toda la gente se va igual en el caso de Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Con las ideas de Marx, las únicas personas que se hacen ricas son los miembros del partido y los miembros importantes del partido. El resto se muere de hambre. Espero que eso último les quede claro. Y también creo que sería sumamente bueno que entendiesen que el comunismo tampoco lo inventó Marx. El comunismo es un término planteado por Aristóteles, en el cual él habla del buen vivir en convivencia y lo denomina comunismo. Por supuesto, Marx toma este concepto, lo tergiversa y lo tergiversa mal y hace una montonera de tonteras al respecto. Ahora, para terminar esto ya definitivamente, no piensen que esto es comunista porque quiere todo gratis, es una buena excusa porque sí, para tratar de atacar una idea. Porque sí, efectivamente, sí, eso es un pensamiento, ¿cómo se llama? Una proposición del manifiesto y del capital. Entonces, dentro de todos los escritos, que son muchos más en todo caso que estos dos de Marx, siempre está esto, de que las cosas tienen que ser gratis. Por eso es que se dice que el comunista lo quiere todo gratis. Y siempre está el que va a salir del Estado, que el Estado lo va a proveer. Pero el Estado no genera ingresos, eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, ¿cómo lo provee? Y ahí es donde es una de las grandes fallas. Y por supuesto que hoy en día el pensamiento marxista está muy, muy introducido en todo lo que es la izquierda, en el caso chileno, desde la democracia cristiana hasta no sé qué es lo que está más hasta el Frente Amplio, el movimiento de locos que está en, ¿cómo se llama esto? La lista del pueblo, esas cuestiones basta con saber un poco de historia y leer un poco y darse cuenta que son exactamente los planteamientos que tenía Marx, que son los planteamientos comunistas. Y es malo, es tremendamente dañino para la sociedad, porque en general no funciona y lo hemos probado durante más de 100 años, que se sabe que no funciona y que la única forma efectiva de progresar es trabajando, no esperando que otro trabaje por uno. Y ya, muy bien muchachos, esto fue por hoy día, me despido yo junto a ella y nos estamos viendo un día de esto.